es una palabra muy grande y realmente se centra en el barista es el especialista tanto en la parte de preparación y el conocimiento de lo que viene desde el momento en que comienza a recolectarse el café. Un barista debe complementarse no solamente por ser muy bueno en la tienda, sino también por un servicio del cliente, es saber escuchar y lograr interpretar la información que muchas veces el cliente desconoce y transformarlo en una bebida que siempre sea muy agradable, ya sea por un método expreso, ya sea por máquina, ya sea por los filtrados que son las nuevas tendencias que podemos probar. Pero en sí somos también una parte importante en el eslabón, lo cual buscamos resaltar la labor del tostador y la labor del caficultor desde la finca. Vamos a encontrar tres tipos de procesos que actualmente se están manejando a nivel mundial. El primero hablamos del proceso natural y es una vez recolectamos las cerezas, se hacen unos procesos de fermentación adicionales y se deja deshidratar al sol por unos días dependiendo de las variedades del cual se coseche y la altura de la finca donde se esté produciendo este café. Tenemos un segundo tipo de proceso que se llaman los cafés enmielados. De estos vamos a encontrar cuatro categorías que van desde amarillo, blanco, rojo y negro. Esos colores nos determinan la cantidad de mucílago que puede llegar a acumularse con el pergamino. El color comienza a transformarse de acuerdo a ese nivel de presencia de azúcares y el tipo de secado regularmente se hace al sol o también con maquinaria. Ahora vamos a nuestro tercer proceso, que es el proceso de secado y el proceso de lavado, que es por lo que comercialmente comenzó a conocerse Colombia, que era por cafés muy lavados y cafés con acidez media y elevadas. En este tipo de proceso constantemente se está limpiando el grano. Una vez se despulpa, se limpia el grano, se deja fermentar por un par de horas, luego después de terminar su fermentación vuelve y se lava y posterior se comienza a secar ya sea al sol o ya sea por procesos mecánicos. Una vez nosotros tenemos este tipo de beneficio, lo siguiente que pasamos es a trabajar con las comercializadoras o ya con los procesos de exportación o trilladores. El trabajo de ellos es comenzar a categorizar el café de acuerdo a unas cualidades y unas características físicas y organolépticas que nos permite que que es el pergamino, por medio de una máquina y un sistema de vibración, vamos a comenzar a desprender su cutícula para que el resultado nos dé esta materia prima en verde, de las cuales esta materia prima en verde se va a comenzar a trillar y se va a comenzar a tamizar, clasificándolos por tamaño y clasificándolos por tipos de defecto, que pueden ser directamente como un tipo 1 que afectan directamente el sabor de la taza o tipo 2 que regularmente se considera que su afectación es un poco más física. Las dos son muy importantes, pero una es más severa que la otra, para luego comenzar a transformar el café en el café tostado. Aquí como resultado podemos llegar a tener tres tipos de tueste a nivel comercial, que de acuerdo a las categorías y a las propiedades del café nos permiten disfrutar de acidez muy alta, cuerpos mucho más pronunciados o de características más sedosas, dependiendo del tipo del proceso del cual hubiéramos seleccionado para tostar el café y posteriormente para comenzar a prepararlo. Aquí podemos encontrar una tostión clara, donde su nivel de desarrollo es muy bajo y en algunos casos los cafés más exóticos suelen tostarse en este punto, con un poco más de desarrollo. Tenemos una tostión media, de la cual ya categorizamos a cafés donde entran dentro del sector especial, como lo que son métodos expresos o métodos filtrados, en las cadenas de abastecimiento considerados como cafés de especialidad. Y ya tenemos los cafés de consumo que se utilizan con tostiones oscuras. Lo que se busca con los cafés de consumo es comenzar a ocultar muchas de esas características negativas de las cuales no nos permite disfrutar de una muy buena acidez, una muy buena dulzura o de mejores cuerpos. Sin embargo, vamos a encontrar que las bebidas siempre van a ser con notas muy terrosas o pueden llegar a ser notas muy chocolatosas, oscuras o cerealosas, de acuerdo al tipo de proceso. Gran diferencia de lo que encontramos de los cafés colombianos versus los demás hermanos productores es que el café colombiano siempre se ha conocido por ser un café de muy buena acidez, considerado como una acidez media o alta, o adicionalmente por nuestros procesos de café lavados, versus Brasil, que tiene otro tipo de cosechas, y los de Centroamérica. Entonces aquí vamos a tener 140 gramos. Y él aquí te va a mostrar un porcentaje de humedad. Entonces, por ejemplo, ahí está dentro del rango, que es 8.5. Sacamos la muestra y ese proceso pues lo hacemos 3 veces.
Entonces la razón de por qué ponemos el platico para que te caiga todo el café ahí. En teoría, digamos, esta muestra está de muy buena calidad, pero si quieres puedes asomarte y te vas a dar cuenta que casi en el centro hay como unos granos que son luminiscentes. Eso quiere decir o que pueden tener un hongo o que pueden estar altos de humedad. Ahora lo siguiente que nosotros hacemos aquí, ponemos la muestra, cerramos aquí y comenzamos a Entonces, por ejemplo, estos granos comienzan a salir, que son granos que son mordidos por despulpadora, y esos se van separando. Claramente eso no se hace aquí, sino eso se hace ya cuando todo el café está junto. Entonces todos los niveles de defectos comenzamos a sacarlos acá. Todos los cafés de exportación comienzan a determinarse desde la malla 14, que viene siendo desde esta malla hasta la malla superior, que es la malla 18. Todo lo que se recoja después de esta malla hacia inferiores, todo se considera como pasilla o como café de consumo. Entonces aquí lo que ya hacemos es poner el café en la tostadora. Pesamos 100 gramos, iniciamos a una temperatura de 190 grados. Comenzamos a determinar con el tiempo cómo el grano va evolucionando cuando se está comenzando a exponer a una temperatura, que regularmente en procesos de tostión las temperaturas van a estar aproximadas entre los 145 grados y máximo 210 cuando hablamos de cafés de especialidad. Durante este proceso el café comienza a tener unos cambios enzimáticos, de los cuales viene un proceso inicial de deshidratación. Toda la humedad que anteriormente vimos con el sistema de refractómetro vamos a comenzar a reducirla. Luego, durante ese proceso, lo que va a hacer el tambor es disminuir su temperatura por la humedad, y posterior, con la energía que le estamos insertando, él va a comenzar a aumentar su temperatura nuevamente. Y ahí es cuando vamos a seguir desarrollando todo el proceso del café. Una segunda fase es cuando hablamos de la transformación del color, y esa transformación del color se da gracias a los azúcares y gracias al proceso que el caficultor está muy pendiente en finca. De este modo, lo que hacemos es que la máquina tiene un flujo de aire y tiene un sistema de energía. Esa energía lo que va a compensar es poder hacer todo el proceso. Esta palanca lo que me permite es acumular el vapor que se va desarrollando o simplemente comenzar a liberar. Lo que busca el maestro tostador es comenzar a balancear y generar un equilibrio entre la pérdida del aire y el vapor, aumentándolo con la temperatura. Aquí ya vamos a verificar para nuestro segundo cambio. Esto es color canela. Aquí ya comenzamos a tener el crack. El crack es cuando el grano logra liberar toda su materia orgánica, finalizar su humedad y comienza a romper las paredes para aumentar su tamaño. Un grano de materia verde a un grano de tostado puede llegar a incrementar o duplicar su tamaño. Puede llegar a multiplicarse hasta por 100% en su tamaño. Aquí lo que comenzamos a dar es el toque final del proceso de tueste, y vamos a tener un desarrollo de aproximadamente 50 segundos, buscando ya que el café llegue al color que requerimos para poder disfrutar de una buena taza de café. Parte de la historia de lo que es el café es que siempre vamos a escuchar 4 familias, de las cuales 2 son más comunes. Una son las clases arábigas y la otra son las clases robustas. En el 10% del globo terráqueo vamos a sembrar siempre robustas y el resto siempre van a ser arábicas. Las diferencias entre una robusta y una arábiga es que el robusta tiene una mayor resistencia tanto a las enfermedades como a las brocas, y por ende sus cultivos siempre se dan a menor altura sobre el nivel del mar, aproximadamente entre mínimo 400 y máximo recomendado 1200. En las clases arábigas son menos resistentes, pero son tipos de plantas que son más delicadas y con mayores características sensoriales. Esto nos provee de que es recomendable cultivarlas desde los 900 metros hasta máximo 2200 recomendados. Esta diferencia de altura permite que cada tipo de variedad pueda desarrollar grandes perfiles que a nivel mundial podemos disfrutar. En el caso de los cafés colombianos,
Colombia se divide en 22 departamentos, de los cuales son de alta productividad, y solamente tenemos un departamento con una única producción en toda la temporada del año. Regularmente en los demás departamentos siempre tenemos dos cosechas, una que se llama la mitaca y la otra que es la cosecha principal, que es lo que nos permite disfrutar de grandes beneficios del café. Ahora, actualmente en Colombia somos unos grandes productores de café de especialidad, pero para poder llegar allá tenemos que remitirnos a lo que es la finca. El caficultor debe saber a qué altura está cultivando, debe tener en cuenta los promedios de temperatura, adicionalmente sus procesos de fermentación, los tipos de varietales o variedades que decide cultivar y qué tipo de proceso le va a dar, para luego comenzar a disfrutar de una muy buena taza, haciendo un proceso de selección desde lo que tiene que ir en despulpe, fermentaciones, procesos de secado al sol o ya sean mecánicos, depende del tipo de café, y finalmente ya el grano en selección. La diferencia que podemos tener entre degustar un café y catar es que con el degustar podemos disfrutar de una experiencia alrededor de una taza de café, donde vamos a encontrar muchos aromáticos, vamos a encontrar cafés de muy buenas categorías y además la compañía que nos permite disfrutar. Cuando nosotros hablamos de catar un café es ya a un nivel profesional, lo que se requiere es perfilar un café, es comenzar a buscar sus características para que el consumidor final pueda entender qué es lo que pasa durante el proceso. El catador lo que tiene que hacer es, después del proceso de tueste, se muele bajo unas características, se pone una cantidad de agua determinada y comienza a probarse el café desde lo que va de temperatura caliente hasta el punto más bajo de su temperatura, y de ese modo uno poder desprender características como el aroma, los ácidos, dulces, todo lo que tiene que ver con una taza limpia, que en sí este término es muy importante porque me permite a mí defender realmente si el café tiene algún defecto sensorial o no lo tiene, y de este modo se declara como taza limpia o como no. Ya después de haber visto cómo podemos tostar un buen café, lo siguiente es la preparación. Iniciamos con una bebida insignia que es el espresso y vamos a complementarla con una de cappuccino. Para ello necesitamos una máquina espresso, un café muy bien tostado, necesitamos molerlo al instante y aquí vamos a iniciar nuestra preparación. Debemos limpiar muy bien el portafiltro, dosificar el café compactamos. Esto es para generar una resistencia a cuando el agua va a atravesar la masa de café, lo haga con cierta dificultad, de tal manera que nos permita resaltar tanto las características ácidas, dulces y aromáticas de este proceso. Lo primero que debemos determinar para un muy buen espresso es la base de su crema. Nos permite saber qué tan fresco de tostado puede estar o qué tan desgastificado sea. En el caso de cuando estamos preparando espressos, necesitamos que estas características sean totalmente balanceadas, en el aspecto de que necesitamos que haya perdido CO2 para poder estabilizar los sabores, a diferencia de cuando hacemos un método de preparación en casa. Aquí ya tenemos nuestro espresso. Vamos a proceder a hacer el cappuccino. Purgamos la lanceta y buscamos leche fresca. Se puede realizar con leche entera, deslactosada o leches alternativas, soya, almendra. Lo importante es que tengan una buena base de proteína para poder buscar una muy buena cremosidad. Mezclamos nuestro espresso. Y de este modo terminamos nuestro cappuccino. Vamos a utilizar el método Aeropress. Para ello pues necesitamos poner un filtro de papel, lo hemos prehumectado antes, luego lo encajamos, lo cerramos, ponemos el embudo
Aquí previamente ya hemos puesto 2 cucharadas de las que regularmente podemos usar tipo sopera. Vamos a preparar 2 tazas de café. Lo ponemos dentro del sistema. La molienda es una molienda media fina, muy similar a como si estuviéramos cogiendo sal blanca. Luego nos encargamos de remover el café que quede plano. Vamos a hacer primero una preinfusión. La idea de la preinfusión es que el café comience a adecuarse a la temperatura por 30 segundos, buscando que todas las partículas se humecten y se hidraten de manera homogénea durante este tiempo. Vamos a remover, por si alguna partícula en el fondo quedó sin humectarse, lo pueda comenzar a hacer. Agregamos el agua hasta completar 250 gramos, o en este caso que lo vamos a hacer hasta 240 gramos de agua. Es aquí donde encontramos el balance de poder disfrutar de una taza con muy buen ácido, muy buena dulzura, un amargo bajo y con muy buena temperatura. El tiempo aproximado de esta preparación tarda entre 2 minutos y máximo 3 minutos. Entre más tiempo de contacto dejemos la masa de agua con la masa de café, vamos a desarrollar más sabores, pero sin embargo vamos a desarrollar más amargos. Por ende, nosotros vamos a dejarlo solamente de 1 minuto 20 y luego, con el émbolo, vamos a comenzar a extraerlo. Este método me permite resaltar el cuerpo y mantener una muy buena temperatura. Y es un método que podemos llevarlo de viaje, prepararlo en casa y disfrutando siempre de una muy buena taza de café. Bueno, Amor Perfecto es una empresa que lleva constituida hace aproximadamente 22 años. Su fundador, Luis Fernando Vélez, ha sido una de las personas emprendedoras en todo el tema de cafés de especialidad en Colombia. Es una persona que sabe mucho y por ende ha permitido poder traer las competencias y llevar el tema del café colombiano a otro nivel, profesionalizarlo. Por ende hemos creado la escuela, ya lleva funcionando un poco más de 7 años, donde somos certificadores tanto para procesos de tueste, certificadores para métodos de filtrado y certificaciones de barista. En estos 3 niveles categorizamos básicos, niveles intermedios y niveles avanzados, trabajando con la SSA, que es la entidad internacional que evalúa los conocimientos, y parte de los cursos que nosotros tenemos van desde la persona que quiere introducirse en el tema de café como experiencias sensoriales, ya a personas que quieren profesionalizarse y comenzar a trabajar con el Coffee Diploma, que ya es llegar a una cúspide en temas de aprendizaje en todos los aspectos relacionados del café.